la suerte, la fortuna, la casualidad de encontrarme a mi amigo Mario Anteo. Te voy a decir amigo sin exagerar, Mario, porque aunque pues, no somos del mismo barrio, ni estudiamos donde mismo, yo comparto muchos de tus gustos. Fue las pocas veces que hemos podido platicar sin que sea de trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muy bien. Estábamos platicando hace un ratito antes de que prendiéramos la cámara sobre las diferencias sociales, que podríamos decir culturales, en los terminajos de este programa. Si vivimos una época dorada en esta segunda década del siglo XXI, a como se vivió en los 80s, cuando don Alfonso Castillo, cuando el Reino en Celo, cuando el Aquí Vamos, Cine, las muestras de teatro, la muestra de danza se llenaba, digo, el encuentro metropolitano de danza, que ahorita está en su tercer día. Los periódicos publicaban una sección cultural de perdido de 6 páginas de puras noticias que tenían que ver con literatura, con arte, ¿no? Sí, y entonces me pregunto que ahora hay muchos eventos, entonces es como un poco paradójico porque hay muchos eventos, hay muchas cosas gratuitas, etcétera, y aún así pareciera que estamos mucho mejor que antes, pero antes como había menos eventos, como que los esperábamos y añorábamos que llegara el viernes para ir a ver la última de Visconti. Es decir, yo creo que este exceso de cosas, por ejemplo las canciones, puedes tener 10,000 canciones en MP3 y ya les pierdes el gusto, estamos como saturados de tanta oferta en digital y de toda índole, que ya no valoramos bien las cosas. Un reloj antiguamente, olvídate, era para mí algo sagrado, un disco. Yo me acuerdo de mi primer LP que compré, olvídate, era de Dove, creo que era de uno de Harrison, y no tenía ni tocadiscos, por cierto. Pero eran objetos sagrados, y ahora como que es tanta la si me explico, yo hubiera matado por un Discman, ya no por un MP o por un iPod, olvídate. Fíjate que tengo tentación de algo, estoy un poco loco, no tanto como Gabriel Contreras, pero por ahí voy. Quiero que nos paremos tantito, Mario. Mario Anteo era uno de los escritores, además de los más talentosos, el más flaco de todos. Y mira nomás qué buena pancita te avientas, compadre. Sí. Yo estoy peor, por supuesto. Tú vas a tomar Tecate Light, no, y yo Carta Blanca. Dejé de fumar. 2 cajetillas fumaba y diarias, y por eso ya no estás flaco, porque dejaste de fumar. Sí. ¿Y cómo fue? ¿Tú tuviste un susto? Sí. Muy buen susto. Bastante en la vejiga, y tuve que dejar de fumar, y eso te crea una ansiedad, y típico que, es más, yo jamás pensé que podía seguir escribiendo. Nunca me vi escribiendo sin el cigarro al lado, nunca, jamás. Y sí se puede. Yo me imaginaba, o sea, para mí escribir era música, cigarro y café, o sea, sí. Una ceremonia. Sí, como un ritual. Sí. No tan mafufo como otros amigos que tienen que tener, que hacen incluso ciertos fetiches y cosas raras, y para poder traer a la musa que jamás va a llegar, pero bueno, sí había cierta ceremonia, ¿no? Pensé que sin ella no iba a escribir. No, fíjate, sí, ya sigo escribiendo, quizá no con aquel entusiasmo, pero sí se puede dejar de fumar y seguir escribiendo. Hace mucho, cuando fue la primera época de este programa, hicimos una entrevista larga, creo que en tu casa. Estaba enfermo. Tú llegaste, estaba en cama. Sí. Estaba en cama y me hiciste salir de la cama, y por cierto tenía unos zapatos azules que la cámara se estaba para abajo, y decía, ¿por qué tanto la cámara para abajo? Y tú le hacías señales al camarógrafo, y era para que me tomara los zapatos, porque sí, cierto, tenía unos zapatos azules. No, todavía no entiendo por qué los tenía. ¡Padre! Los zapatos azules. Bueno, habrá mucha gente que quiera recordar, y también muchos que no conocen de tu trayectoria.
Tú hiciste una novela muy, muy, muy padre, así como fundacional, en el sentido de que no se había novelado la fundación de Nuevo León, El Reino en Celo, que es la historia de don Diego de Montemayor y su circunstancia, cómo se hablaba, cómo te imaginaste que eran los tratos, las relaciones de amor y de fidelidad. Platícanos de cómo surgió esa novela, en qué año. Esta novela surge cuando se forma, es un proyecto que yo tengo y propongo, fue mi solicitud para ver si me aceptaban en la primera generación de becarios del Centro de Escritores, y afortunadamente fue elegido, y gracias a ser becario de la primera generación. Podemos decir que vocaciones súper fuertes, enraizadas, muchas ganas de decir cosas y muchos mundos que surgieron a partir de estas voces, de estos nombres, Mario. Sí, y a mí me tocó... ¿Estudiaste qué? Letras españolas, pero la historia siempre me interesó, ¿no? A partir de Carpentier, yo leí mucho el barroco, fui barroco, después ya mudé hacia lo austero y clásico, lo más norteño, pero en mi época barroca leí mucho a Carpentier y me interesé mucho por esta cuestión de que la historia, si la hurgas, vas a encontrar cosas que superan a la realidad. Si me explico, entonces hurgo en la historia, no en Carvajal, no tanto en Carvajal, aunque sí de refilón entra Carvajal, ¿no? Pero siempre había pensado en Carvajal como el personaje más épico y más interesante para protagonizar una novela. De hecho, andan varias obras con Carvajal como protagonista, ¿no? Y más ahorita que se descubrió un manuscrito en no sé dónde y estuvo en Nueva York, etcétera, de Luis de Carvajal, el sobrino, el mozo, sino la relación entre Diego y Berto del Canto, y descubres que la realidad en efecto supera la ficción siempre y cuando te metas a las fuentes. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque pues ahora con el Facebook cada rato aparecen fuentes bien raras con noticias extrambóticas totalmente. Entonces yo creo que ahora nadie coteja fuentes y le vale gorro y lanza mentira y media. Ayer apareció una cosa creo que no tiene nada que ver, que Putin ya está haciendo declaraciones sobre la cuestión esta del ruso, creo que no es cierto, creo que es falsa esa noticia, ¿no? Pero en internet es fácilmente difundir cosas que fueron medias escandalosas, medias de ventaneando, vamos a decirlo así. Y sí, Monterrey fue fundado en un uxoricidio, pero sí está documentado, no. ¿Qué dijiste? Uxoricidio. Uxoricidio. Vamos a una pausita mínima porque luego mi editor me corta mucho. El asesinato de tu mujer, de tu esposa. ¿Cómo se dice? Uxoricidio. Uxoricidio. Una pausa y regresamos. Estamos platicando con Mario Anteo aquí en el Taller Abierto con Letras. ¿Dónde empieza y dónde termina El Reino en Celo? El Reino en Celo novela termina cuando se funda Monterrey. O sea, el clímax de mi novela es la ceremonia de fundación. Aunque hay un narrador en presente, que es Miguel de Montemayor, que está narrando desde 1616. Él está narrando más o menos desde la época del primer diluvio, aquella famosa, hubo la inundación, la primera gran inundación que sufrió el Santa Catarina, que indujo a la gente llevarse los restos de Diego que estaban junto al río, llevárselos a donde está ahorita la estatua de Diego de Montemayor. Entonces un narrador desde esa época está narrando los eventos de que llegaron a la fundación de Monterrey. Vamos a decir que el clímax de mi novela es la fundación. Mi novela es la prehistoria de Monterrey. Eso es la prehistoria. Aunque narrada desde un personaje que ya está dentro de la historia, ya está en 1615, 1600. Hiciste a hurgar en los archivos, en los libros de historia y te inventaste una forma de hablar y una forma de quererse y de odiarse entre ellos. Bueno, sí, tengo varias fuentes. El capitán Alonso de León es fundamentalísimo. El autor anónimo, Bautista,
autor anónimo que después Cavazos descubrió su autoría, ¿sí? Y esos son las dos grandes obras de la época que me dan la terminología, me dan el vocabulario, me dan arquitectura, me dan vestuario, me dan costumbres, ¿sí me explico? Pero para no caer en una arqueología lingüística o en un libro totalmente arqueológico, sí lo contemporanicé cierta psicología de los personajes. Esa actualización de la psicología de los personajes, me cuidé mucho de no traerlo a costumbres del siglo XX ni nada de eso, sino de humanizar a personajes que de otra manera, quedándome en la onda netamente arqueológica, netamente de a ver cómo está la cuestión esta lingüística renacentística de estos dos libros, y muchas citas de Eugenio del Hoyo, sí los humanicé. Para humanizarlos, pues tienes que de alguna manera actualizarlos un poco, pero para entenderlos nosotros, ¿verdad? Sí, para sacarlos de la arqueología, pero el riesgo es o te quedas en la arqueología, es un riesgo, o los actualizas de tal modo que dices, oye, eso parece dos personajes de la época actual, o sea, entonces reuní como si fuéramos dos comadres en el lavadero, o mejor dos compadres en un rincón de una cantina. ¿Cómo estuvo la infidelidad? O sea, platícanos así muy rápidamente, ¿cómo fue que la señora, ¿cómo se llamaba? Juana Porcalo. Ella fue víctima de un engaño, seducida por el perverso Alberto, o es que sí, era muy ardiente de sangre. Todo esto está en el Archivo General de la Nación, no ha sido muy difundido. Las fuentes real, cuando publicaron por primera vez esta novela, Alfonso Rangel Guerra, me dijo, ¿es verdad? Pues sí, se publica, o sea, ni modo. Dinos, hombre, ya dinos. No, es que fue un auto de fe donde Estefanía fue la que declara haber visto a su madre. A ver, mira, para que no te dé tanta vergüenza. Estamos en la galería del CEDART mientras nos platica cosas que solo deben de oír los adultos. Mi compadre Hernán les va a mostrar unos cuadros que son producto de la imaginación y el dominio de técnica de los próximos genios de México. Mario, ya platicamos mucho, parecía como programa de radio. Yo te quiero preguntar, ¿cómo es que logras, si es que lo haces con una intención, con una técnica que te costó mucho, o de una manera natural, tienes esta facilidad para llevar el lenguaje oral al lenguaje escrito? Yo creo que todos los que te leemos, que conocemos de tu talento y valoramos tu escritura, estaremos de acuerdo en eso, de que te lees muy rápido, o sea, eres muy consciente de la velocidad del cerebro del que está leyendo para que podamos leerlo todo muy rápido. Eres muy generoso y al mismo tiempo muy exigente contigo. No sé si me expliquen eso. O sea, no eres aburrido y además le das mucha importancia a la acción y a la claridad. ¿Eso te cuesta trabajo o se te da de manera fácil? Sí, es lo que estaba diciendo ahorita. Yo originalmente, cuando me interesó la historia, fue porque leía mucho a Carpentier, que es súper barroco y yo me harté un poquito del barroquismo, incluso leía mucho a Lezama, leía a Fuentes, al mismo Márquez, a 100 años, todo eso, pero como que me saturé, me esquié. Entonces, haz de cuenta que vomité y busco la purificación, busco la limpieza, el ascetismo, como diría yo en otro libro, la frase ¿qué? Precisa, concisa, maciza, brillante, ¿entiendes? Creo que esto me lo trajo la lectura de Chekhov y de Llano en Llamas, ¿no? Por eso ese ritmo oral que tú dices, donde se respira, donde yo trato que la respiración biológica y la respiración lingüística vayan de la mano. Yo sé que el pulmón
las 8 sílabas es lo que le permite cierto ritmo, etcétera. Sí estoy preocupado del ritmo pulmonar y el ritmo cardíaco y todo eso. Quizá por eso ves eso, que interesante que lo estés advirtiendo, porque sí me interesa mucho el ritmo. Para mí el ritmo es lo fundamental, y el ritmo lo estoy buscando en la concisión, en el vocabulario y en el léxico. Yo siento que las palabras hacen un barroquismo que se me complica mucho. Yo prefiero lo austero, lo clásico, y quiero un ritmo sencillo, bonito, etcétera, claro, y yo ya rehuyo un poquito yo no podría leer ahorita Paradiso, creo que no podría, me interesaría intentarlo, ¿no? Yo leí mucho a Carpentier, o a la época barroca de Fuentes también, y Elizondo. Bueno, el Farabeuf es barroco, aunque metafísico, vamos a decirlo así. Pero Ricardo Elizondo, por ejemplo, sí era un poco barroco, rural, etcétera. Y yo busco una concisión a partir de que leí, repito, unos cuentos de Chekhov muy austeros. Descubrí que los platillos, que la carne asada sabe muy rica, pero si estás saturado de comida de Mérida y comida de Puebla y de por allá, no te sabe la carne asada, y dices la barbaridad de Vasconcelos, de que donde termina la cultura del guiso, comienza la barbarie de la carne asada. La arquitectura de edificios como Marco, la arquitectura, la cocina de un machacado, de una es austera, y a esos que están saturados en Puebla del barroquismo selvático, la selva, la arquitectura, todo esto, y la onda huichola y todo esto, pues no nos permite saborear algo tan austero. Pero aquí este señor de López, ¿cómo se llama? El escritor que tiene calle, amigo de Reyes, se me vio Pepe, bueno, ¿Quién? Se encargó de enviarle una receta a Vasconcelos diciéndole cómo se prepara la carne asada. La carne asada tiene su chiste, nada más que si estamos saturados de barroquismo, de exotismo, no vamos a degustar lo elemental y lo sencillo. De manera natural no se nos dio nunca el barroco, porque aquí, usted lo debe reconocer, es tierra de huizaches, de poco río y de mucho sol. Entonces, por eso es tan norteña la literatura de Mario Anteo, porque da en el clavo, porque intentamos, al menos yo también lo intento, ser lo más breve posible, y por eso, y la prisa va aparejada con levantar la voz. Se me acaba de ocurrir ahora. ¿Será cierto? No entiendo. O sea, el que queramos decir rápido las cosas hace que luego levantemos un poco la voz. A diferencia de los que hablan más bajito y más lento, que se dan espacio para adornar, pues, no sé, como para más contemplación, porque está más verde, porque ay, qué rico está uno en la hamaca. No sé. Bueno, en televisión el tiempo es oro, por eso también hablo un poco a prisa, porque sé que ya tenemos 2-3 minutos, ¿no? Pero, y a veces también con los alumnos, yo he sido maestro con muchísimos años, desde los 18 años de edad soy maestro, y con los alumnos, si te paras o te pones a pensar, etcétera, se te distraen. Entonces, un poquito como el ritmo de la televisión tiene que ser el ritmo de las clases, ¿me explico? De estos, estar bien pendiente de que no se te vayan porque se te distraen. Ya nos vamos, me dio muchísimo gusto platicar contigo y que nos regalaras esta hora, Mario, sin previo aviso. En este 2017, ¿qué es lo que más extrañas de hace 25, 30 años? La mejor música, o las mejores fiestas, o qué, o hay otra cosa que no se me ocurre a mí. Extraño mucho los cineclubs, me acuerdo de muchos cineclubs donde Dávila, Nazario, mucha gente traía películas geniales que nunca habías visto, y ahora resulta que las consigues fácilmente, no sé, a través de la red y todo, de Netflix y todo. Pero yo recuerdo que llegaban aquí con obras, la última, o la muestra de cine, la última de Visconti, o la última de Fellini, etcétera.
etcétera. Eso extraño, esa emoción por la última película estrenada. O la última. Empezamos a platicar, vamos a terminar como si fuera una novela redonda. A mí también, yo extraño esa emoción de tener el disco nuevo, el cassette nuevo, comprarte un Discman o un Walkman mejor que el que se te acaba de romper cuando te bajaste del camión, o un poco antes todavía comprarte el acetato de los Beatles porque estaba curiosamente en oferta en Su Casa o en Gigante. Ahora curiosamente está tan a la mano toda tanta música que luego no hallo qué oír y nada me ilusiona demasiado. Sí, y los libros igual, en PDF yo tengo miles y miles, o sea, ya la oferta creo que nos está desilusionando mucho, ya no valoramos, los niños todo lo tienen, todo lo quieren, ¿y por qué? Porque ya no cuidan nada, todos se aburren. Hasta los zapatos uno volvía a reparar las suelas, ahora creo que los celulares ya se tira, todo se tira, ¿no? Los quemadores de disco, un quemador de disco que me acuerdo que empezaban 10,000 pesos, ahorita están entre, ya además ya van para afuera, creo, ¿verdad? Los quemadores de discos, ya van para afuera los quemadores, ya va para afuera el disco duro, ya ahora va a ser pura USB o no sé qué, y pues por un lado qué padre, pero por otro lado es tanta la oferta que ya te desilusionas, te acostumbras y pierde la magia. Una vez dijo Einstein, no hay nada más impresionante para mí que un cerillo, como si ver cómo una bolita de azufre cobra esa luminosidad, se me hace algo sumamente fantástico y mágico. Imagínate, nosotros vemos la televisión esta y es un objeto sumamente mágico y ahorita era un estorbo para la entrevista. ¿Sí me explico? O sea, perdemos ya la capacidad de asombro. Ese es el problema. Que una vez dijo Chekhov, que vio un niño que dijo, el mar es grande, y dice Chekhov que se quedó impresionadísimo por esa frase tan grandiosa y tan hermosa, pero como estamos saturados de barroquismo, ya una frase tan sencilla como el mar es grande ya no nos dice absolutamente nada, como la carne asada difícilmente le dice a quien se saturó de especies y de cochinita pibil y de Puebla y de Mérida y de Jalapa, etcétera. ¿Sí me explico? Por eso. ¿Algo traes contra la cocina yucateca? No, es una parábola, es una alegoría del barroco, que el barroco, nos embarrocamos tanto con tantas cosas y tanta riqueza que ya después ese Discman tuyo ya no lo valora. ¿Sí me explico? Ese último casetito, pues hay que volver a lo clasicismo, a la austeridad, donde valen las cosas, donde cuestan. ¿Sí me explico? Y ya dejar esa riqueza, esa exuberancia, esa lujuria, ¿sí me explico? Que hace que depreciemos las cosas porque hay tantos. ¿Sí me acuerdo? Hay tanto, yo me acuerdo que una vez llega una niña, una señora con su hija, y con esta me despido, y con esta y dijo, oiga joven, ¿tiene algún juguete para mi hijo? Era Navidad. Entro al cuarto de mi hija, está lleno de juguetes hechos pedazos, Discman y todo, cosas que para mí hubieran sido valiosísimas. Agarro un avioncito, que es lo más que está más completito, porque todo estaba roto, un avión, y lo limpio, muy bonito, estaba completo, era un avión con rueditas de plástico completo, se lo entrego a la niña, a la señora, el niño abraza el avión, pero lo abraza con un placer y un gusto impresionante, un objeto entre tantos que estaba en la casa que yo ni sabía que existía. Cuánto placer le produjo a ese niño, que lo abrazó, y me quedé impresionadísimo, ¿sí? Un juguete entre muchos que estaban ahí. Creo que mi hija nunca había reparado en él, o no sé si había reparado en él. Entonces nos saturamos y ya no valoramos. Qué bien que lo dijiste. Hay una especie como de, vivimos una especie como de lujuria, o lujuria como nunca llenas. O sea, rápido tienes una cosa, ya no te gusta, tienes otra, quieres más, y nunca estamos satisfechos. Volvamos, con esa frase me quedo, Mario Anteo, volvamos a lo básico, a lo clásico, como dijiste hace rato, a purificarnos. Sí, es una purga, a la purga, o sea, es como cuando estás todo por las cheves tuyas, que de repente en la noche cantas Oaxaca, te das un buen baño y caes rendido, hasta salen lagrimitas y duermes plácidamente. Sí, Mario Anteo, como tus cheves, como si tú no tomaras. No, como las cheves que querías, que ahorita comentábamos que. Bueno. No, sí. Mario, qué gusto platicar. Igualmente. Luego le seguimos, Claro que sí. Porque tenemos que platicar todavía mucho más. Nos quedó el libro de cuentos. Sí. Como pretexto para hablar de más cosas. Las trampas del jardín, Ediciones Castillo, mi mejor libro. Hay que buscarle un editor. Y busquen a Mario Anteo en Facebook y ahí lo lea además gratis.